¿Ya? Porque en esencia, fíjense, las características que yo observo son diferentes. Entonces, cuando nosotros identificamos un tipo de objeto y lo modelamos a través de una clase en programación orientada al objeto, esta básicamente va a ser enumerando sus características esenciales, ¿no? Esenciales, ¿por qué? Porque inicialmente identificamos la clase A, la clase B, la clase C, y las podemos identificar así tantas clases porque son diferentes, esas características las diferencian. La clase es la unidad de implementación. Yo implemento la clase, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a implementar en la clase? Vamos a implementar el método estándar por el cual los objetos de esta clase saben comportarse ante un mensaje, ¿ya? Pero quienes se comportan son los objetos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dos conceptos bien importantes. ¿De acuerdo? Entonces, el objeto es un en ejecución. La clase es lo que nosotros implementamos. ¿Ya? La clase también se puede ver como una plantilla general que representa, ¿no? A través de la enumeración de características atribuibles, lo que es en esencia interesante para distinguir a un tipo de objetos. Bien, uno de los conceptos sobre los cuales basa su poderío la programación orientada al objeto es la abstracción. En la diapositiva, a ver, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que es la diapositiva? Gato. Un gato. ¿Y de a deberes tenemos al gato o es una abstracción de un gato? Es una abstracción de un gato. ¿De acuerdo? Gato, gato no es. Fíjense, pero ustedes sin ningún problema me han dicho, ¿qué es lo que ven? Un gato. Seco, ¿no? Y no ha habido ni siquiera opción a duda. Nadie me ha dicho es un ratón, no, gato. Entonces, ¿por qué ha sido tan fácil para ustedes definir que es un gato? Porque probablemente la representación o la abstracción que tenemos ahí en la diapositiva, objetos del mundo real, está interesantemente representada por algunas características sobresalientes en forma, ¿no? Entonces, de este tipo de objeto del mundo real de código. ¿Ya? Entonces, los objetos son los que tienen hemos utilizado, o se ha utilizado para este otro concepto en programación, un dibujo. Entonces, los dibujos, fíjense, es la representación. ¿No? Sí, son a diferencia de algo, ¿no? Los dibujos. ¿Ya? Ok. Si bien es cierto, esta abstracción del objeto del mundo real es interesante, muy tentadora, en programación orientada a objetos, esta abstracción sigue siendo inútil, digamos, porque nosotros no podemos poner este dibujo, ¿ya? En nuestro programa. Al programar nosotros necesitamos escribir, o sea, o describir también, ¿no? Lo que observamos en el mundo real de manera escrita. Entonces, esta abstracción que tenemos de este gatito no nos sirve. Por lo tanto, tenemos que encontrar la abstracción de la abstracción. Fíjense, tenemos que elevarnos un poquito más arriba y encontrar una representación que sea escrita, ¿ya? Y probablemente para ello, lo que nos vamos a preguntar, así, a primera, es, ¿qué tiene este objeto que yo pueda enumerar? A ver, ¿qué tiene ese objetito que estamos viendo en la diapositiva?
¿Qué tiene? Ojitos, bigotes, orejas, dos, patas, o las patas color de pelaje. Está bien. Fíjense, y podemos seguir, ¿no ven? Tiene su boquita, tiene, no sé, garritas, cola larga, corta, su pelaje felpudo, no felpudo, qué sé yo. ¿De acuerdo? Pulgas puede tener también. Y podemos empezar a elucubrar y a salirnos, y probablemente nunca terminaríamos de enumerar las características que aparentemente un gato tiene, porque ya ni siquiera, fíjense, nos estamos fijando ya en el gato, que es nuestra representación, ¿cierto? Ya estamos diciendo así que tiene pulgas, pucha, yo no he visto pulgas en el dibujo, pero puede tener pulgas, ¿de acuerdo? Puede estar pensando el color de los ojos del gato, el color de su nariz, los dientes, ¿ya? Entonces puede estar pensando en muchas cosas. Y puede ser que realmente representar o abstraer a un objeto del mundo real, ya ni siquiera este dibujo, fíjense, porque ya me he tratado del dibujo y me estoy imaginando en mi cabeza un objeto de clase gato real, porque pulgas, así, ¿no? Ya estoy pensando en otras cosas. Entonces puede ser, fíjense, que si nosotros lanzamos la pregunta así tan abierta, ¿no? ¿Qué tiene el gato? No terminemos de enumerar las características que nosotros consideremos que puede representar de manera correcta a un gatito del mundo real, ¿ya? Porque el gato es un objeto muy complejo en su conformación, bastante complejo. Y tratarlo de representar así, con toda la complejidad, pues probablemente va a ser difícil, si no imposible, ¿ya? Entonces, tú dices, ¿no? Eso quiere decir que yo no puedo representar de manera escrita a un tipo de objeto del mundo real. Y la respuesta, pues, es no, sí se puede. Y acá juega un rol bien importante esa palabra esencial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar el objeto del mundo real y vamos a enumerar las características que consideramos esenciales para A. Entonces acá viene a jugar un rol bien importante el problema que tú quieres resolver, ¿de acuerdo? El problema que tú quieres resolver te va a dar un contexto que a su vez te va a dar una perspectiva de observación. En esta diapositiva que ustedes observan, estas dos personas están observando el mismo objeto del mundo real, pero están pensando, fíjense en sus cabezas, cada quien tiene una imagen muy diferente de lo que observa y de lo que le interesa. A eso se llama contexto. Fíjense, esta señora está observando en un contexto puramente científico a este gato. Ella es una veterinaria, ¿ya? Entonces está observando como un objeto de estudio. Es más, de parte físicas de este gatito. Y ese es el contexto para el cual esta señora lo está observando a este gato y eso le da la perspectiva de tal manera que en su cabeza esté viendo un modelo así. Esta otra señora, fíjense, lo está observando a este mismo objeto del mundo real, pero con otro contexto. Ella lo está viendo como un animal de compañía, ¿de acuerdo? Al cual lo puede cuidar, le puede dar cariño. Y para ella, la concepción de este gato es esto. Fíjense, es una gran bola de pelos adorable, ¿no? Querible. Entonces, a esto nosotros le llamamos contexto. El contexto está definido por el problema que tú quieres resolver y ese contexto te da una perspectiva de observación de la realidad. Y bajo esa perspectiva de observación, obviamente los objetos, los tipos de objetos, se tienen que modelar,
acuerdo? Entonces, probablemente el color de los ojos del gato ya no nos va a interesar en la observación. Eso quiere decir que esa característica del color de ojos del gato ya no es esencial para el contexto en el cual yo estoy observando, ¿ya? Esta palabra esenciales que se maneja acá es muy importante a la hora de abstraer. Entonces, ¿quién me dice qué es esencial, qué no es esencial? El problema en el cual yo he identificado al tipo de objeto, ¿ya? La perspectiva con la que estoy observando. Ok, una vez que yo tengo ese contexto, ese me limita, fíjense, mi punto de vista de ese objeto y ya no lo voy a ver como ese objeto que sirve para todo, qué sé yo, lo voy a ver solamente con ojos de interés para lograr el objetivo que yo quiero, que sería resolver un problema. Y desde ese punto de vista, entonces ya es mucho más posible modelar un tipo de objetos del mundo real. ¿De acuerdo? Siempre en programación nosotros establecemos límites. Y en este caso, el límite de la representación del tipo de objeto está dado por el problema que nosotros le llamamos contexto. ¿De acuerdo? Entonces, sobre la base de esas perspectivas, fíjense, este dibujo aún para mí no me sirve, tampoco. Este es mucho más ambiguo que este. Pero sobre la base de esa perspectiva de observación, yo puedo ya modelar a este tipo de objeto para este interés. Por ejemplo, yo digo, para esta señora, lo que le interesa del gato, ¿qué propiedades le interesa? Le interesa la raza, probablemente el tamaño y el pelaje. ¿Ven? Pero para esta señora, este mismo gato, fíjense, lo que le interesa es el intestino, el estómago, el corazón, para poderlo estudiar. ¿Ya? Entonces, a esto se le conoce como características esenciales, que son la abstracción de este gato. He agarrado este gato y lo he representado, he abstraído. Fíjense, esta ahí es una abstracción, esta es una abstracción y esta es la abstracción que está en formato escrito. Esto es lo que nos sirve a los programadores. ¿De acuerdo? Tenemos que enumerar esas características en modo escrito, de tal manera que yo pueda modelar un tipo de objeto solamente haciendo referencia a la esencia del objeto para fines que a mí me sirvan. ¿Ya? Entonces, estas características esenciales se dice que tienen que ser pertinentes e inherentes. Pertinente, ¿qué significa? Que responda al problema con el cual o al contexto con el cual yo he desarrollado mi perspectiva de observación. E inherente es que cada una de estas características que yo le asigno sea naturalmente propia de el tipo de objeto que estoy identificando. Por ejemplo, el pelaje es propio de un gato. ¿Ya? La nacionalidad probablemente no es propio de un gato para esta observación, pero si cambiamos nuestro foco y el contexto de observación, podría ser que la nacionalidad también sea una propiedad inherente. ¿Ya? Todo depende de la perspectiva. ¿Ya? El inherente es propio de y el pertinente es que además este tiene que estar, tiene que ser consistente a la perspectiva de observación. Ok. Una vez que tenemos este modelo, que es una abstracción, fíjense, esta es la abstracción del tipo de objeto del mundo real, yo tengo que trabajar con esto y tengo que olvidarme de este. ¿Ya? Uno de los grandes problemas que tienen los estudiantes es que abstraen y siguen pensando en este. ¿Ya? Entonces aquí me dices, no, este gato que tiene raza, tamaño y pelaje, además sabe maullar, me dice. Y yo digo, ya, pero eso no es verdad, porque si tú estás diciendo que lo que interesa de este gato es la raza, el tamaño y el pelaje, que es su información básica,
Entonces, este gato no debería saber maullar, porque ¿con qué maulla? ¿Con la raza? ¿Con el tamaño? ¿Con el pelaje? No, ¿verdad? Entonces, ese es un grave problemita que hay que disasociar, digamos. Una vez que tú ya modelas tu tipo de objeto, ya no tienes que volver, no vea que tiene pulgas, no es importante el que tenga pulgas, ¿correcto? Eso. Ok, entonces, una vez que hemos definido qué tiene como propiedades atribuibles, también es interesante asignarle qué responsabilidades funcionales puede tener este tipo de objeto, considerando este conocimiento. O al revés, también tú puedes decirle, ¿no? Yo quiero que este tipo de objeto tenga esta responsabilidad y luego tengo que fijarme, para cumplir esta responsabilidad, ¿tiene la información suficiente de este tipo de objeto para responder? Si te dice que sí, entonces lo dejas, pero si te dice que no, entonces probablemente es necesario aumentarle una característica atribuible, ¿ya? Pero la relación que existe entre las características atribuibles y las características de comportamiento que tú modelas en un tipo de objeto tiene que ser consistente. Tú no le puedes decir, por ejemplo, a este gato que sepa decir su nombre si no sabe su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Y viceversa, ¿no ven? No es interesante que tengas un atributo que no apoye a un comportamiento del gato. Entonces, estas dos partes tienen que ser consistentes. A eso se le llama características esenciales. Las características esenciales pueden ser propiedades atribuibles o pueden ser responsabilidades funcionales. Ese conjunto de cosas es las características esenciales. Y esto que acabamos de hacer es una clase, ¿ya? Eso. En la clase que hemos dicho que se definen los métodos, entonces por cada responsabilidad funcional que tú decides asignarle o enumerarle como una característica esencial de un tipo de objeto, tú tienes que definir el método estándar por el cual todos los objetos de esta naturaleza saben responder a esa responsabilidad. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, ese conjunto de características esenciales que identificamos para un tipo de objeto tienen que cumplir, que sean pertinentes, que respondan al problema, que sean inherentes, que estas características sean propias de este tipo de objeto que estoy modelando y que sean consistentes, que tanto estas características funcionales tengan consistencia con las propiedades atribuibles que hemos definido para este tipo de objeto. Ya, eso es una clase. ¿Correcto? Por otro lado, tenemos tal objeto. Fíjense, esto también es la abstracción de un objeto de clase gato. ¿Ya? Esto es una representación de un objeto particular de clase gato. ¿Qué tiene de diferencia un objeto versus una clase? Todo objeto tiene identidad. Fíjense, Michi, ¿no? Que lo identifico unívocamente en el ámbito. Todo objeto tiene estado. Este estado hace diferente a los objetos. Y este estado puede cambiar también en la medida y en el tiempo que este objeto viva. ¿De acuerdo? Entonces esto es variable, esta es la parte dinámica del objeto. Pero también esta parte es el estado que básicamente hace que los objetos de una misma naturaleza, por ejemplo gato, sean diferentes. ¿Ya? ¿Qué tiene todo objeto? Todo objeto tiene comportamiento. Entonces, ¿a quién yo le pido que me dé su raza? Al objeto, no a la clase. ¿De acuerdo? Y eso es asignarle o decir que el objeto tiene comportamiento. Y el objeto, fíjense, a través del método definido en la clase y con la ayuda de los atributos que ya tienen estados particulares, va a responder de manera correcta al comportamiento. Si yo le pido a este gatito que me dé su raza, a Michi que me dé su raza, este me va a decir Angora. ¿De acuerdo? Eso es lo que se tiene en un objeto. Entonces, observen esto. Este es un objeto en programación orientada a objetos. Y tienen que coincidir conmigo
que este es una muy buena abstracción, muy alto nivel de un objeto de tipo gato. ¿De acuerdo? Así lo estamos modelando. A eso se llama modela un objeto particular del mundo real. Especificando sus estados, ¿ya? Particulares, y además estos objetos tienen comportamiento. ¿Cómo se accede al comportamiento de un objeto? A través de mensajes. ¿Cierto? Listo. Eso es un objeto. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Si nosotros logramos entender esto, con todo lo que ya saben dentro de la programa, empezamos a cerrar los conceptos, entienden bien la diferencia entre clase y objeto, pues hemos avanzado un montón. ¿Ya? Bueno, como no hay dudas, seguimos. La otra característica interesante que se promueve en la programación orientada a objetos es la modularidad. La modularidad es la forma en la cual nosotros concebimos, definimos, abstraemos un tipo de objeto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando hemos abstraído a ese tipo de objeto gato, no lo hemos abstraído como una gran albóndiga. Hemos dicho tiene raza, tiene tamaño, tiene pelaje. Y lo hemos hecho identificando de manera separada las responsabilidades funcionales. Puede decirme su raza, puede decirme su pelaje, puede decirme su tamaño. Y fíjense, para cada una de las responsabilidades funcionales, prácticamente hemos identificado una parte que es un método, ¿de acuerdo? Hemos asignado un método donde probablemente vamos a poner toda la maquinaria para representar el comportamiento que está asignado a través de esa característica funcional que le hemos determinado al tipo de objeto. Esta diapositiva que ustedes miran es muy ilustrativa del concepto de modularidad. Acá fíjense, estamos modelando a ese gatito. Tiene la carcasa, ¿sí? Acá está su cola, por acá está su corazoncito, por aquí tenemos lo que es el ronroneador, el maullador, ya tiene sus rayas, sus adornitos. Fíjense, esto se llama modularidad. Módulo sí es, ¿no? Sistema circo, ¿cómo es? Del corazón le llamaremos, ¿no? Aquí no están sus pulmones, ¿no? Este es su módulo, ¿ya? Este es su módulo maullador. Este es su módulo ronroneador, ¿de acuerdo? Entonces no está mezclado, no está todo en una sola masa. Está finamente diseñado. Modularidad se refiere a esto. Entonces, si el gatito tiene la capacidad de latir, entonces vamos a tener un método, un mecanismo formal que permita modelar el latir del gatito. ¿Ya? Si el gatito sabe ronronear, entonces vamos a definir un mecanismo específico para ronronear. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama modularidad. Entonces, todo una gran albóndiga, una masa irreconocible de partes. El tipo de objeto se lo ve finamente y a través de componentes. Aquí fíjense, estos son componentes. Eso es modularidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos programación orientada a objetos, esto viene ya casi implícito en el diseño. Cuando tú dices que un tipo de objeto es responsable de una característica funcional, a cada una de ellas le vamos a asignar un método en la clase. ¿De acuerdo? Y estas características funcionales van a estar asociadas a un comportamiento en el otro. No está mezclado. Ustedes son un ejemplo de objeto finamente diseñado. Los seres humanos somos finamente diseñados. Por ejemplo, tú puedes hablar sin caminar. Puedes caminar sin mover, qué sé yo, tu boca.
por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos otros sistemas que están bien modularizados, ¿de acuerdo? Todo nuestro sistema digestivo incluso es una maquinaria bien modularizada. Ya eso se llama modularidad. Y en la programación orientada a objetos, eso viene ya implícito, ¿ya? Cuando tú defines. Entonces, al enumerar las características esenciales, tanto de propiedades atribuibles como de características funcionales, estás haciendo indirectamente modularidad. A nivel de procesos, por ejemplo, a nivel de métodos, ¿cómo es que las cosas se empiezan a relacionar entre sí? ¿Cómo es que el objeto parece funcionar? Porque ellos se pueden llamar, se pueden colaborar. Y para poder utilizar, esos son los famosos mensajes internos, ¿no es cierto? Para poder utilizar, yo a veces envío parámetros, ¿no es cierto? Incluso para interactuar con otro objeto, cuando yo le pida a una secretaria, por ejemplo, hacer una carta, no debería bailármelo, rezármelo, ni nada, hacer una carta. Y eso es modularidad. Sin embargo, mi secretaria puede saber bailar, rezar, ¿correcto? Pero a eso se llama modularidad. ¿De acuerdo? Una de las propiedades más importantes de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. El encapsulamiento es la habilidad, pues el mecanismo por el cual los programadores podemos ocultar la implementación de un objeto del mundo real. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos va a gustar mirar al objeto del mundo real, al modelo del mundo real que yo tengo así. No nos va a gustar mirar así, así feo, así bonito, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace el encapsulamiento? Te oculta estos detalles internos de implementación de construcción. El encapsulamiento es muy poderosa propiedad porque te permite realmente mostrar un modelo de un tipo de objeto acorde a la realidad. ¿Ya? Cuando tú trabajas, cuando tú interactúas con el gatito, interactúas con ese bicho así, no interactúas así, ¿cierto? Es más, no puedes venir y hurgarle su corazoncito y hacerle latir más fuerte directamente acá, salvo le hagas correr u otra acción que va a repercutir en su corazoncito, pues eso no va a suceder. Lo mismo son ustedes, ¿no es cierto? O nosotros. Las personas somos objetos finamente encapsulados. La piel es nuestra cápsula. Probablemente si no tuviéramos, seríamos un poco más feos, ¿cierto? Y tiene dos razones la piel en el ser humano. Bueno, uno puede ser la estética, que es algo que los seres humanos nos hemos inventado, pero probablemente una de las condiciones más importantes de tener piel es la protección. ¿De acuerdo? Entonces la piel es nuestro primer escudo que nos protege de todo lo que nosotros tenemos internamente. Eso es una cápsula. Ya la cápsula tiene la misión de proteger. Entonces el encapsulamiento es la propiedad por la cual nosotros podemos ocultar información. Llámese información a todo aquello que caracteriza a un tipo de objeto o a un objeto, ¿no? Sus atributos o sus comportamientos podemos ocultar, ¿ya? En su generalidad, los atributos que determinan la estructura siempre están encapsulados, ¿de acuerdo? Atributos es un crimen que sean públicos, siempre son privados. La implementación de los métodos también es privada. Cuando nosotros decimos que un método es público, ¿qué estamos dándole permiso? Que se puede usar, pero no que se puede cambiar la implementación. ¿Ya? Mucho cuidado con esto. Entonces aquí, en este punto, fíjense cuán importante es el encapsulamiento. El encapsulamiento tiene una importancia, pero increíble en lo que es el paradigma de programación orientada a objetos. Es muy fundamental porque el encapsulamiento te permite realmente realzar la abstracción. ¿De acuerdo?
Para que la abstracción funcione, te dice, la implementación debe ser encapsulada. Para que yo pueda observar, digámoslo así, eso tiene que estar oculto. ¿Ya? Y en terminología de programación, nos interesa también ocultar la visión interna del objeto por dos razones, ¿no ve? Uno, porque no me interesa que vean cómo está internamente construido el objeto. Y dos, para mantener la consistencia interna del objeto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que es importante esta propiedad del encapsulamiento. Ok, para poderte matricular a Moodle, esa es la contraseña de acceso, ¿ya? Backtracking. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Fíjense que nosotros en el mundo real manejamos muy bien este principio de encapsulamiento. Los seres humanos somos encapsulados por excelencia. La piel es nuestra cápsula física. Pero, a ver, si digamos la piel nos permite proteger los nervios, nuestro estómago, nuestro intestino, nuestro corazoncito, nuestros pulmones, qué sé yo. ¿Se imaginan lo que nosotros ocultamos en nuestro cerebro? Realmente solo Dios sabe lo que tú piensas. ¿De acuerdo? Hay un dicho que dice, caras vemos, intenciones no sabemos. Y eso es ¿por qué? Porque los seres humanos estamos encapsulados. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes tener una apariencia y pensar cosas que la gente ni siquiera se imagina. Y la única vez que probablemente, si es que tú así lo permites, podemos saber qué es lo que estás pensando, es preguntándote. Y ni aún así preguntándote, puede que yo sepa lo que estás pensando, porque tú tienes el control de cómo responder lo que tienes en tu cerebro que está encapsulado. ¿De acuerdo? Y yo no tengo manera de saber si es que eso es verdad o es lo que realmente estás pensando o no. ¿Cierto? Sí, backtracking, esa es la contraseña, en puras minúsculas. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces el encapsulamiento, fíjense, es de las propiedades más interesantes de la programación orientada a objetos. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? La abstracción, o diré el encapsulamiento, promueve la abstracción. Y también el encapsulamiento te ayuda a mantener la consistencia interna del objeto. No puedes permitir que vengan a cambiar el estado de un objeto, a menos que sea de forma controlada. ¿Ya? Ok, todas las imágenes que utilizo, que voy a utilizar en estas transparencias, están sacadas de este famoso libro que en su época, cuando empezó lo que era programación orientada a objetos, le escribió el señor Grady Book. Está en su libro Análisis y Diseño de Objetos, ¿no? Con ejercicios. Y ahí tiene estas ilustraciones para explicar los conceptos de lo que se entiende por programación orientada al objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí se supone que han visto en Intra la Progra. No es tema nuevo. Estamos recordando y le estamos poniendo nombres técnicos. Ya estamos utilizando terminología aceptada a nivel mundial acerca de lo que es programación orientada al objeto. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Les quedó claro? Si no se quejan, no dicen algo, pues yo suelo volar. Ok, muy bien. Y en realidad sí, deberían entender, lo único que estamos haciendo es Sí, dice, repasar. también nomás. Se entiende. Ok, mañana vamos a ver lo que es herencia y ya vamos a empezar a ver algunos probablemente conceptitos que no hemos visto en Intro a la Progra. Vamos a reforzar esa propiedad, pero la propiedad del encapsulamiento, si ustedes se ponen a pensar con todo lo que les he dicho, realmente es una de las propiedades más importantes, ¿no? En realidad sus tres propiedades son poderosas. Cada una tiene su ámbito, ¿no? Y el encapsulamiento es muy importante. Es por esa razón que tener atributos públicos
cuando tú diseñas una clase, es verdaderamente un crimen. ¿De acuerdo? Bueno, el silencio otorga. Nos vemos mañana, jóvenes. Váyanse a descansar. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana.